¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho? Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Continuamos nuestra aventura en Fuerza de la Naturaleza 2. A ver chicos, he estado farmeando un huevo fuera de cámara. He agrandado muchísimo mi base. Pueden ver aquí en el mapa. He hecho un muro. He domesticado otros animales. He domesticado pollos, gansos, un par de ovejas. Y cerré con muros porque cada tanto me los atacaban los zorros, los jabalíes. Y no era la idea de que me los matasen. Así que aquí tenemos nuestros gansos, nuestros pollos. Van comiendo y cagando a cada rato. Al principio le estaba dando las cosas manualmente. A ver, se fue a la puerta, que se escapa el pollo. No lo puedo cerrar porque ya está ahí el cabrón. A ver, seguime. Que se va el ganso. Que se va el ganso. Ahí está. Se fue a la puerta. Listo. Esperar aquí. Al principio le daba lo que me pedía manualmente. Los gansos y los pollos nos piden, obviamente, agua pura. Y nos piden cualquier tipo de grano. Sea de lino, de trigo, de algodón. Cualquiera es válido. Y después me desbloquearon un comedero. Que poniéndole agua y granos aquí, literalmente comen solos. Solamente tenemos que venir y obtener las cosas nuevamente. Digamos, sacarle los huevos, las plumas y eso. Aquí tenemos nuestra vaca que habíamos domesticado antes. La compostera la hice. Al final era lo que yo pensaba. Era para crear abono, estiércol, para que crezca más rápido el cultivo, pero no mucho más. Y aquí tenemos nuestras ovejas. En la mesa de investigación aprendí ganadería de nivel 2, que me pide prácticamente las cosas que me dan estos animales para poder crear justamente los establos de tier 2, el gallinero y demás. Así podemos tener más animales en un solo sitio. Después desbloqueé la cocina, que me pide varias cositas de los animales: la carne, la leche, granos de trigo, que sería la paja, la tinta y la pluma. La pluma, recuerdan que lo hacíamos aquí en la mesa de fabricación. Necesitamos una pluma normal. Creamos la pluma de escritura. Y la tinta nos pide 2 de ceniza, que lo hacíamos con las garras de los enemigos, de los zorros o de los lobos, 3 de huevo de las gallinas y 1 de agua pura. Así creamos la tinta. Y ahí desbloqueé el tema de la cocina, que justamente tenemos aquí. Y aquí en la cocina me desbloquearon varias cositas interesantes. Por ejemplo, el queso, 25 de salud y 5 de energía. El pan, 30 de salud. Y se ve que hay más recetas. Se ve, no, hay más recetas. Lo que pasa es que, bueno, tengo que encontrar hierro. Por ejemplo, aquí me pide el sartén para hacer unas patatas fritas. Y me desbloqueó el exprimidor también. El exprimidor directamente nos pide, justamente aquí el fantasmín está trabajando. Por ejemplo, aquí en el mosto nos pide 3 de uva. Ni más ni menos. Esto nos da 20 de energía. En 20 segundos tenemos zumitos de manzana o de cactus que encontramos en el bioma del cañón. Este también me da 20. Y aquí en el molino de piedra no he hecho nada. He hecho harina. Justamente con la paja, con el trigo. Y creé el telar, que es prácticamente lo mismo que la tenería. La tenería hacíamos en el cuero y en el telar trabajamos el algodón o el yute, que sería la lana de la oveja. Creé otra carbonera para ir un poquito más rápido. Tengo 33 lingotes más, bueno, lo que usé para crear los cofres. Y me creé la mesa de armero, que me desbloqueó aquí un arco de cobre, flechas de cobre y otras cosas que, bueno, hasta que no tengamos hierro, acero y otros materiales no lo vamos a poder hacer. Sí me hice el escudo escudo de batalla de cobre. Que acuérdense que no utilizamos el cobre como tal, sino que da una chance de bloqueo. Este me da 10% de bloqueo, 8 de armadura, más 1 de daño. Y no mucho más. Ah, sí, bueno, otro filtro de agua para ir un poco más rápido y nada más. Aunque no parece, es grande que te cagas. Esta parte la voy a utilizar luego para hacerme mi propia casa. Cuando me la desbloqueen, claro. Bueno, en el mapa pueden ver prácticamente aquí en Prados Verdes
Lo liberé todo, toda la zona. Es una isla bastante pequeña, yo pensé que iba a ser un poco más grande. Eso sí, aquí en el norte hay un huevo y medio de lobos. Osos y goblins negros, pero lobos una cantidad insana, morí como 2 o 3 veces por aquí antes de llegar a los portales. Así que nada, y fui... A ver, acá no. Y fui al bioma este del cañón. Exploré un poquito más, no mucho. En el video pasado hicimos esta parte. Así que exploré un poquito por aquí y un poquito más para obtener un poco más de cobre, nada más. En el video de hoy, aquí tenemos la puerta de la empalizada, tenemos un visitante. Cabrón. Por acá. Vení, vení, vení. Vení, puta. Bueno, ¿cuántos ojos hay en la puerta? Esperando atacar mi ganado. Adiós, cabrón. Ah, eso sí, no les dije. Aquí en la parte de habilidades, no me percaté en el video pasado. Hay habilidades, yo pensé que eran todas habilidades pasivas, pero no, hay habilidades activas. Por ejemplo, aquí nos dice con letra lila o violeta, dice arrastrar esta habilidad a un acceso rápido. Esta me da armadura, esta me da un poco de velocidad, esta como digamos en el siguiente golpe da como un crítico, como que golpea más fuerte. Y el Berserker da como más velocidad de ataque. No me había percatado y aquí las tenemos. No las uso mucho en verdad, pero más adelante quizás se note. Ahora, objetivos de hoy. Primero, hacerme la nueva armadura. Luego vamos al cañón y vamos a explorar a ver qué encontramos. No creo que vaya a haber otro portal como aquí en Prados Verdes, porque aquí están los 4 portales. Tenemos que encontrar el siguiente fragmento aquí. Me huelo a que quizás lleguemos a pelear con un mini jefe, un jefe o algo así. Me huelo, no lo sé realmente. Así que objetivos de hoy, vamos a hacernos la nueva armadura, este tipo de vaquero, y nos vamos al bioma este. Tenemos que hacernos las botas de vaquero y todo esto. Aquí tengo varias cositas, lo que pasa es que no sé si me va a alcanzar. Tengo algodón, yute, cuero. Agarro todo por las dudas. Ok, botas de cuero. Crear. Chaleco o camisa. Cambia la estética nomás. No me da ni más salud, ni más energía, ni nada. Me voy a hacer el chaleco. Y bueno, vamos a hacer unos guantes y demás. Y vamos directamente para el bioma del cañón. Bueno, gente, a ver. Estamos aquí. No me puse la ropa todavía. Vamos a ponernos toda la ropa nueva de vaquero. Ok. 131 de vida. Uf. Subió bastante. Mejor, mejor. Así tenemos más aguante. ¿Soy yo o parece que va más ligero el personaje? Sí, 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 sí. Va mucho más ligero. Ok. Yo me voy a poner a explorar un poco. A ver, ya hemos visto que hay de estos tipos pollo que encontramos por acá, los cuerpos spin. Y después hay unos tipo hombres ratas o algo así, que pueden venir así a mano limpia, o algunos que tienen tipo como un escudo. A ver si encontramos alguno, porque creo que no lo mostré en el video pasado. Sí, los 2 primeros, pero no el último que estoy nombrando. A ver si encontramos alguno por acá. Ahí hay uno. Son como... Sí, sí, son como hombres ratas o algo así. No he encontrado otro enemigo por el momento. Quizás más adelante haya algo. Pero por el momento son los enemigos que venimos encontrando. Los pollos estos, los cuerpos spin y estos tipos hombres ratas. Sí, son como unas ratas. ¿A dónde vas, loco? ¿Ven? Y estos, que vienen con escudo y tipo una espadita. Espada de cobre rota. A veces te saben dar eso o escudo roto. No sé de qué servirá, lo estoy juntando en casa. Por las dudas lo guardo. Quizás más adelante me sirve para algo. Yo me voy a poner a explorar. Si veo algún enemigo nuevo lo muestro. Y si no, seguiré explorando hasta encontrar algo que sea interesante de ver. Bueno, chicos, a ver. He encontrado algo raro por aquí. Aquí, unas piedras súper raras. Lo que pasa es que apenas las encontré dije, pucha, vuelvo para casa mejor
Y voy a buscar materiales para crearme un portal. Así luego, por si pasa algo, que no me jodan. Ok, ya aparece. Ahí va. Muerte 5. Espero que los enemigos no me ataquen el portal. Perfecto. Portal Andrómeda se llama este. Este es el de casa. Este es el de casa. Ok. A ver, vamos a ver qué es esto de aquí. A ver, vamos a limpiar los enemigos estos. Vamos, cabrón. Mate el avechucho. Y examinamos la piedra esta rara que hay acá. Ok. Ya me encontré uno antes de esto. No son muy duros, pero hacen pupita los cabrones. Así que mejor hacerle el máximo daño posible. No me di cuenta y me han sacado un montón de vida. O sea, es tan malo, loco. Como leva, ¿no? Peor que escopeta de feria. Examinamos. A ver qué hay acá. Examinar. ¿Esto qué es lo que es? ¿Un puzzle o qué? Piedra en el suelo. No me dice nada. No podemos interactuar con nada. Es un dibujo así, sin más. Quizás es un laberinto, obviamente. Lo que pasa es que el tema de la... ¿Dónde sería la entrada? ¿Será el lugar donde estamos ahora? Porque es una especie muy rara la que está... Toma todo este sitio, nuestro portal. Ok, una piedra sin más. Ahora la pregunta es... ¿por dónde debería ir? Esto no se puede girar, no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Qué raro, ¿no? No lo puedo minar por si acaso, ¿no? No lo puedo picar. No puedo usar la azada tampoco. Bueno, sí, pero hace la animación, pero no hace nada. La pregunta es... ¿por dónde tendría que ir? Tendría que entrar por acá, tendría que hacer así. Y esto sería el centro, pero no sé si habla de la isla esto. Ahora mi pregunta es, ¿por dónde puedo seguir? Porque acá hay todo piedras. A menos que regrese donde estaba. Por acá tenía un camino y quizás por acá hay otro. Igual me parece muy raro la piedra esta. ¿Para qué será el significado ese? De los signos. Vamos a seguir investigando a ver si encontramos algo nuevo. Ok, acá encontramos otra de esas piedras. Es otra. Aquí está la primera, aquí está la segunda. Lo que pasa es que no entiendo... A ver. Acá tenemos una garra, acá tenemos una manzana. Esto no tengo ni idea qué es. Y esto tampoco. Quizás nos pide los materiales que tenemos que colocar aquí. Aunque lo dudo. Lo dudo mucho. A ver, gafas tenemos. ¿Puedo poner una ahí? Pues... no hace nada. La dejo ahí por las dudas. Voy a seguir explorando un poco más, pero no... se me hace como que tenemos que hacer algo en esas piedras, pero no me doy cuenta el qué, gente. Ok, chicos. A ver, me he hecho otro portal. He encontrado lo que parece ser una entrada a una mina. Lo que parece ser no, es una entrada a una mina. Volví a casa. Aquí pueden ver el mapa. Este fue el primer camino que tomamos. Aquí hicimos el portal donde encontramos la primera piedra rara. Este fue el segundo, donde encontramos la segunda.
Y ahora fue este el tercero, que fue muy largo. Estaba lleno de enemigos, estaba petadísimo. A ver qué hay adentro de la mina. A ver qué podemos encontrar. Bueno, está guapo. Bueno, hay de estos tipo hombres ratas aquí también, pero son blancos. ¡Son albinos! Mineral de azufre. Eso estoy segurísimo que me lo pedían en algún lugar. Ok. Acá encontramos azufre. Y lo bueno es que ya tenemos la... ¿Puedo romper esto? Lo bueno es que ya tenemos el portal aquí al lado. Así que si pasa algo, podemos volver en un santiamén. Que no ocurre nada. Ok, son ratas mineras estas. Pico de cobre roto. Ok. ¿Nos encontraremos con algún mini jefe o algo aquí? No lo sé, ¿eh? Pero por lo menos ya cambió algo el aspecto. Una mina, aunque sea. Una mazmorra, lo que sea. Pero el bioma este del cañón era todo igual, idéntico. Súper monótono, aburrido era. Ya por lo menos esto le da otro color. Vamos, cabrones. ¿Quieren repartijas? Yo le voy a dar todo el amor. O a este lo maté. Wow. No me he dado cuenta. Casi me revientan los locos estos. ¿Cuánto quitan? Sí, prácticamente al horno. A ver, tenemos carne. Esto me cura 25. Un poco mejores. No me había percatado de que me habían estado haciendo mucho daño. No te esperaba esa, loco, ¿no? Ok, acá hay varios. Encima hay uno con escudo y espada. Me quedé sin flechas encima. Aunque ese me quita de 6. ¿Y estos? De a 5. No parece, pero te rodean varios y te quitan mucha vida. Vamos, pajarito. Es que sí, que te golpeen 3 al mismo tiempo son 15 de vida menos en un golpe por 3. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se juntan muchos. Eso. Ok, ¿qué dice? Objetivo, salió un nuevo objetivo. Alquimia. Ok. Debe ser por esto. Mineral de azufre, me imagino. O creo imaginarme, ¿no? Otro mineral, perfecto. ¿Y estas piedras que son cobre? ¿O son el azufre este? Ok, ratas por todos lados. A ver qué es lo que es esto. Será el azufre. Sí. Ok, el azufre lo vamos a encontrar solamente aquí abajo, en esta mina. Perfecto, a mí me viene de perla. Me quedo minando esto, de paso voy juntando un poco de vida antes de continuar. ¡No! No me percaté. Ok, a ver, estamos de vuelta aquí. Necesito una pluma y una tinta y uno de estos de mineral de azufre. Y desbloqueamos lo que sería la alquimia. Y a ver qué nos desbloquea esto, qué aprendemos con esto. Ya estamos nivel 9. Eso sí, ya 4700 de experiencia necesito para pasar nivel 10. Un huevo tengo que matar ahora para llegar a nivel 10. Ok. Algo nuevo desbloqueado. La compostera nivel 2. Barril de vino. Este es el colero nivel 2. Mesa de alquimia. Que me pide un huevo y medio de cosas. Quemador de azufre.
Antorcha. Uy, qué guapo. Poner farolillos por aquí a la noche. Esto me encantó. Más tema de decoración. Yo pensé que iba a ser una... Bueno, sí, aquí está la mesa de alquimia. A ver, creo que tengo los suficientes materiales. Tengo que hacer más jarras. Pero vamos a crearla, a ver qué encontramos ahí adentro. Ok, a ver, ya tenemos todos los materiales. Ahora, ¿dónde coloco la mesa esta de alquimia? Aquí mismo. Luego veré dónde la colocamos mejor. Quizás quede aquí para siempre, no lo sé, ya lo veré. Igual tengo espacio de sobra para hacer mi casa luego. Me imagino que aquí en la mesa de alquimia nos va a desbloquear algún tema de pociones. Para curación, veneno o algo así. Porque si no, no sé qué otra cosa podemos encontrar aquí. Listo. Perfecto, desbloqueado. Y ahora que nos hace pólvora negra, nitroglicerina, granada sencilla. Esto me gusta. Dinamita, gente. Puede usarse para liberarse de cualquier cosa que bloquee el camino. Cuidado con este objeto. Puedes recibir daño al usarlo. Ok. Antorcha de batalla. Daño 11, velocidad de ataque 1, energía consumida 1. Ok, una antorcha. Sal, cable detonador. Elixir de crecimiento. ¿Qué es esto? Velocidad de crecimiento más 25, cantidad recolectada más 30. De crecimiento debe ser para el tema del cultivo. Pegamento y néctar. No, no va a ser nada de lo que yo pensaba. Es tema de explosivos. Quizás necesitamos algún tipo de explosivo para romper esas piedras donde estaban los símbolos. Puede ser, ¿eh? Aunque salitre no tenemos. Y granadas normales. Pólvora negra que me pide. Salitre, no. El salitre, ¿cómo lo hago? En la compostera nivel 2. What? Ok. A ver. Aquí tenemos un... A nivel 1. Esto lo tendría que subir a nivel 2. Faltaría tierra y algo de paja. Super easy. Ya tenemos los otros elementos encima. Y paja tenemos que tener acá. Perfecto. Mejoramos a nivel 2. Y acá supuestamente podemos hacer lo otro que nos faltaba. Puede ser que esas piedras las tenemos que reventar con dinamita. Aunque no lo sé. Y que sean armas para enemigos es muy raro, ¿no? Tirar dinamita a los enemigos. A ver si se puede, claro, pero me suena un poco extraño eso. A ver, compostera nivel 2. Acá está el salitre. El salitre necesitamos excremento, agua sucia o pura y carbón. O sea, sí podemos hacer el salitre. ¿Qué es esto? Mantillo, velocidad de crecimiento, fertilizante orgánico. Otro tipo de fertilizante. Se ve que es mucho más chungo. De mejor calidad. Lo que más nos importa aquí es el salitre. Esto lo voy a ir haciendo fuera de cámara luego, obvio. A ir farmeando. Lo que sí, voy a juntar. Tenemos acá más de esto. Me voy a llevar el stack completo de patatas. Con la pizza parecía que tenía bastante comida, pero ya se me fue todo. Voy a dejar las cosas que tengo aquí y volvemos a la mina. Quiero terminar de explorar esa parte, a ver qué encontramos. Bueno, gente, a ver. Estamos llegando. Aquí estamos en la mina. Comenzamos aquí. No es muy grande, pero hay una cantidad de estos hombres ratas que no tienen ni idea. Estas son piedras de estos, de azufre. Hay una cantidad de estos ratas asquerosos aquí que no tienen ni idea. Morí como 2 veces. Aquí está la prueba de una. La prueba de Benito. Y encontré como si fuera otra salida. No sé si nos va a llevar a otro lado o qué. No tengo ni idea. El tema es si me lleva a otro piso. ¿Cómo se nos va a complicar? Mina abandonada. Ok. Ok. Me llevó a otro piso. Y está más oscuro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿Qué es ese bicho? No, 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 no. Con el arco no. Uf, gente. Este lugar está más chungo. Es oscuro que te cagas, hombre. Tengo que venir con una antorcha, no me jodas. Bueno, a ver, vamos a llamar al fantasmín. Ponemos a hablar y aparece automáticamente. Y apretamos, sáqueme de aquí. Vaya putada, gente, vaya putada el tema de la segunda planta de la mina. Ahora la pregunta es, recuerdo que lo que creamos aquí en la alquimia había algo de antorcha. Lo que pasa es que no puedo llevar el arma y la antorcha al mismo tiempo. ¿O sí? Creería que no. Antorcha, ¿tenemos antorcha aquí o tenemos antorcha de batalla? Creo que me voy a hacer esto. Lo que pasa es que necesitamos el azufre este como molido en polvo. Así que quemador de azufre. Ok, necesitamos piedra, arcilla, arena. Tengo todo. Ok, vamos a ponernos en proceso de crearlo. Ok, ya tenemos el quemador. Nos pide azufre, palos y ascuas. Ok, y puedo hacer 20. 9 minutazos para hacer los 20. Puf, ¿y cuánto me pedía la antorcha de esta batalla? 5. Ok, vamos a esperar hasta que se cree. Me hago la antorcha de batalla y nos vemos ahí en la segunda planta de la mina. Bueno, gente, a ver, ya estamos aquí en el segundo nivel de la mina. Me traje materiales para crearme un portal a ver si me deja. Es que creo que no me va a dejar, gente. Encima el arma está bastante bien, tiene fuego. No sé si aplicará daño de fuego, pero hace mucho menos daño que lo nuestro. Hace 11. 11, velocidad de ataque 1. Energía consumida, bueno, 1. Y no tiene, este tiene 5 probabilidad de aturdir, esto no. Pero bueno, por lo menos nos ilumina el camino, que es lo que más nos interesa. Quiero crear un portal sí o sí, gente. Si es que me deja, claro. Es que no tiene pinta. A menos... A ver, hombre, ¿puede ser? No. Pensé que me estaba obstruyendo las... A ver, no lo sé, ¿eh? Guarda, a ver. Voy a reventar las vigas estas, a ver si me deja. No, no me deja. Y con la asada, tampoco, menos que menos, ¿no? No. No, no, no. Falló. Lo que pasa es que es una oscuridad eterna. ¿Estos son piedras o son cabezas? ¿Qué carajo es esto? Bueno, le hacemos bastante daño, eso sí no lo voy a negar. En 3 golpes lo ventilamos. Me dan gafas, ok. ¿Esto qué carajo es este bicho? Parece como un demonio un poco raro, ¿no? Y no sé si habrá más niveles en esta mina. Podría tener pinta, ¿eh? Buah. Carne cruda. Ok, esto creo que es un esqueleto. Pues sí. Wow. ¿Acá hay varios o soy yo? Buah, es que no se ve nada. Tengo que minar esto sí o sí. Acá hay 2, 3, 4. Y no sé si 5. Tengo que minar esto. Acá se ve 1, 2, 3. Y acá ahí está el cuarto. ¿Cómo fue, guacho? Bueno, vinieron 2. Listo. What the fuck? Este sí es un demonio. Este sí es un demonio. No me jodas, hombre. Este sí es un demonio con cuernos y todo. Vino del infierno, bicho asqueroso. No, hombre, no te equivoques. Uf. ¿Habrá jefes en este juego? Realmente no tengo ni idea. Pero que cada vez se están poniendo más chungos los enemigos, seguro, fijo.
Bueno, ¿cuántos hay aquí? Ahora, ¿por dónde? 4 caminos, ¿no? 4 caminos. ¿Por dónde nos vamos ahora? Es que me voy a tener que empezar a hacer comida más sofisticada para curarme mucho más. Esto cura muy poco. Wow, 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 wow. Se vinieron varios. Menos mal que llegamos a desbloquear esa parte de alquimia. Y podemos crear esta arma antorcha, ¿sí no? Wow. Otro. Ok, llega hasta aquí. Ah, por cierto, llegué a nivel 10 ya. Ahora 7000, necesito 7000 puntos para el siguiente nivel. En el tema de las habilidades... A ver, no, aquí no. Ya tenemos el tema de la fabricación al 5. Subí un punto de salud y uno de energía. Creo que el tema de la fabricación es muy importante. Así no perdemos tanto tiempo, ya que encima en juego hay que farmear como un chino. Ok, yo voy a seguir explorando. Si vemos algo relevante, lo muestro. Ok. Encontramos otra. Me imagino que será para un tercer piso aquí en la mina. Uf. Encima me pide usar dinamita. Vaya tela. Vaya tela. A ver. Vamos a llamar al espíritu. Vamos a volver. Uy, esto se está complicando cada vez más. Vamos a ver qué nos pide para poder crear una dinamita. Creo que pedía bastantes recursos, pero... No lo sé. Quizás podemos llegar a hacer una. Tenemos que tener cualquier mortero. Una balanza. Balance. No, gente, no creo que lo vaya a poder hacer hoy esto. ¿Y esto con qué lo hago? Con salitre. Azufre, bueno. Ahí se va haciendo y vamos a dejar que se vaya haciendo un poco más. Necesitamos hacer salitre para hacer nitroglicerina. Para hacer el cable detonador necesito vinagre, pólvora negra. Que necesito más salitre también. Y esto que lo que es pólvora blanca. Ok, y necesitamos el vinagre. Que el vinagre necesito 2 barriles estos de vino. Oh, ay, 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 ay. Ay, ¿qué más? Bueno, esto lo tenemos. El tema va a ser esto. No sé cuánto tardará para crear vino. Me imagino que vamos a utilizar uva solamente. Tengo los recursos, voy a crear un barril. Y vamos a crear uno de estos de dinamita y vamos directamente para la mina. A ver si llegamos a un tercer piso o a qué nos lleva esa parte. Bueno chicos, a ver. Después de tanto esfuerzo pude hacerme una dinamita. A ver si... ¡Corre, loco! Andate acá. Wow, logro desbloqueado. De Moman. Ok, salir. What? Ok, y salim. Me jodas. Esto es hierro. Esto es hierro, gente. Tiene otro color. Seguimos en el cañón, pero en un lugar distinto. Totalmente distinto. Esto es hierro, gente. Poropopó, poropopó. Fue un dolor de pelotas la mina esa. No tienen ni idea. Ok, acá hay... ¡Wow! Están los mismos enemigos de la mina, pero están aquí en la superficie. Bueno, tranqui, tranqui. Qué guapo. Qué guapo, gente. Ok, vamos a recorrer...
recoger, perdón, el mineral este de hierro. Vamos a explorar un poquito y vamos a volver a base. Ok, para, antes de cosas, menos mal que traje recursos para hacer un portal. Vamos a hacer un portal aquí mismo. Vamos a crearlo ahora mismo. Así después ya no tengo ningún inconveniente en poder volver y recoger hierro aquí. Oh, pasamos la era del hierro. Qué guapo. Nova. Ok, me tengo que acordar. Nova. La mina puedo seguir explorándola un poquito más, pero no creo que haya otra cosa más que el azufre en el primer y segundo nivel. Ahora mi pregunta es, sigo en el cañón. ¿Por qué en esta parte puedo encontrar hierro y en la otra no? Solamente cobre. Pero bueno, es lo que hay. Hay que sacrificarse y ganárselo, parece. Uff, qué guapo, por fin. Hierro, gente. Vamos a pasar al frente, ¿eh? A ver, los enemigos capaz que sean un poco más chungos ahora, pero... va, un poco. En esta zona. Quitando estos que están en el segundo nivel de la mina. Ahí viene el chucho este. Estos son más blandicengue. Blanditos. A ver, también tenemos la camisa esta de vaquero, que me da mucha mejor armadura que la anterior que teníamos. Pero guarda el pollo. A ver si podemos terminar de minar todo esto. Y es más, no voy a explorar, voy a ir directamente para base a ver qué podemos desbloquear ya con el hierro. Bueno, gente, a ver, estamos investigando el refinado del hierro. Me pide uno de hierro en crudo, tinta y una pluma. Construcción, necesito una piedra, otra tinta y otra pluma. Me desbloqueó aquí. Bolso pequeño. Perfecto, ya nos desbloquearon cosas de hierro. Botas de cuero, sandalias. Aquí en la mesa de cocinero, por fin podemos hacer papas fritas. Mesa de fabricación, pinzas de hierro, sartén, tijera, olla, cepillo, martillo. Podemos mejorar el yunque al siguiente tier. Y alto horno también lo tenemos que mejorar, me imagino, para poder fundir el hierro. Y tema de construcción, yunque de nivel 2, bueno. Podemos reforzar las empalizadas. What the fuck? Alto horno. Wow. Nivel 2. Y aquí en molino de piedra podemos ir. Sí. Que lo vaya haciendo polvillo, así luego me puedo hacer un par de lingotes. Ahora lo que estoy pensando en tema de investigación. Necesito esto. Sastrería nivel 2. No, esto no. Esto no, esto no. En tema de construcción solamente. No sé qué me desbloqueará esto, pero bueno. Gente, ya vamos más que suficiente. Se me ha hecho bastante largo el video de hoy. Lo trataré de comprimir lo más posible. Pero ya por fin entramos en la era del hierro, chicos. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.